Bendiciones con todos. Tema 5. Las verdades de la palabra de Dios hoy. Jesús en Egipto y en Nazaret. Utilizamos Mateo capítulo 2, versículo del 12 al 23. Antes de ver cuál fue la reacción de Herodes ante las noticias de la llegada del rey Mesías, hablaremos un poco de quién era él. Herodes provenía de una familia de idumeos. Idumea era la región que antes era conocida como Edom, donde se asentaron Esaú y sus descendientes. Dicho en otras palabras, Herodes era un edomita, pero tanto él como los demás idumeos se convirtieron al judaísmo luego de ser conquistados por los asmoneos. Cuando toda la región fue conquistada por los romanos, los nuevos colonizadores escogieron a un líder idumeo para ser gobernador de la región. Primero a Antipatro y más tarde a su hijo Herodes, a quien lo reconocieron como el rey de los judíos, como favor político. Herodes dejó una gran herencia a la nación con grandes contribuciones, entre las cuales está la ampliación del templo de Jerusalén y el puerto de Cesarea, pero también fue conocido por su tiranía, sus celos enfermizos y su inseguridad lo llevó a matar a todos los que amenazaron su reino, incluyendo a sus hijos. Intriga de Herodes. Con estos antecedentes, no es de extrañar lo que Herodes planteó hacer luego de enterarse de que un rey estaba a punto de nacer. Escuche Mateo capítulo 2, versículos del 7 al 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Los sabios del oriente no conocían a Herodes ni imaginaban sus malas intenciones, pero el Señor se los reveló en sueños. Escuche el versículo 2 de Mateo capítulo 2. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando Herodes se enteró que los sabios le habían burlado, tomó otras medidas drásticas. Escucha el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo señala que aún este hecho trágico tiene resonancia en la profecía bíblica. Escuche el versículo 17 al 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Estas palabras proféticas, Jeremías estaba haciendo referencia a estos eventos. La muerte de Raquel. Raquel era la esposa amada de Jacob, quien murió cuando viajaban desde Betel hacia Belén. En el camino, Raquel dio a luz a su hijo Benjamín y fue enterrada allí, en Efrata, casi llegando a Belén. Todos los demás patriarcas estaban enterrados en Hebrón, menos Raquel. Su tumba se volvió una señal profética. Deportación de los judíos. Mateo citó la profecía de Jeremías, el capítulo 31, versículo 15, quien hace una mención en Ramá, que era el lugar donde que los babilónicos se reunieron a los judíos que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Jeremías capítulo 40, versículo 1. Ese era el lugar de lloro y lamento por el cautiverio y estaba en el territorio de Benjamín, hijo de Raquel. Mateo mencionó esta profecía no porque fuera el cumplimiento mesiánico, sino porque le resonó el llanto de Raquel con el llanto de los padres de los niños que fueron asesinados por Herodes. Todo esto conectado con el nacimiento del Mesías, también cerca de Belén. Refugio en Egipto. Jesús se salvó del macabro plan de Herodes porque Dios lo guardó mandando una advertencia a José. Escuche el versículo 13 de Mateo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
José atendió a la advertencia de inmediato, salvando así la vida de Jesús. Escuche Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo citó una profecía de Oseas que hace referencia al éxodo de Egipto. Oseas capítulo 11 versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Regreso a Israel. Así como el Señor le mostró a José el tiempo de huir, también le reveló cuándo regresar. Versículo 19 al 21 de Mateo 2. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Cuando regresaron a Israel, José y María no se dirigieron a Belén, donde Jesús había nacido y de donde venían sus antepasados. Ellos se asentaron en Nazaret y Mateo explica por qué. Escuché el versículo 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. La reacción inicial de José fue por miedo, ya que el hijo de Herodes siguió el ejemplo tirano de su padre, pero la decisión final fue por la revelación divina. Nazareno. Jesús era conocido como el Nazareno porque vivió en Nazaret en su juventud, y la gente creía que ese era su origen. Juan capítulo 1, versículo 40 y al 46, Mateo capítulo 26, versículo 71, Juan capítulo 18, versículos 5 y 7. Sin embargo, sabemos que Jesucristo en realidad nació en Belén, en la ciudad de su ancestro David. Cuando Jesús murió, Pilatos le puso el título de Jesús Nazareno en la cruz, San Juan capítulo 19, versículo 19. La importancia de Nazaret no era tanto el lugar en sí, sino el mensaje escondido en el nombre. Aparentemente, Mateo relaciona el título de Jesús con una profecía en Amos. Amos capítulo 2, versículos del 10 al 11. Escuche lo que dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entrases en posesión de la tierra del amorreo, y levante de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. De nuevo, esta es una referencia a la salida de Egipto de los israelitas, pero Mateo vuelve a conectarlo temáticamente en el trayecto de la vida de Jesucristo. Nazareo, en hebreo Nashir, es la persona que hace un voto voluntario porque quiere dedicarse a Dios, ya sea por un tiempo o para toda la vida, tal como Sansón, Samuel y Juan el Bautista. En la Biblia hay dos palabras que suenan similar, aunque se escriben diferente. A. Nashir, consagrado, apartado. Y B. Nesher, retoño, vástago. Ambas palabras se aplican a Jesucristo, aunque queda claro que si él hizo un voto de nazareno, al estilo de Números capítulo 6, es evidente que él era un hombre consagrado y dedicado a Dios. Y proféticamente se lo considera el vástago o el retoño que salió del tronco de Isaí, tal como profetizó Isaías capítulo 11 versículo 1. Escuche: y brotará el retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Jesús usó esta imagen del vástago para explicar que él es la vid. Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué les parece las verdades de la palabra de Dios? Mire cómo estamos hablando del nacimiento de Jesucristo, cómo Jesucristo se mueve de un lugar a otro, cómo esos movimientos están enlazados con las profecías bíblicas, y en Jesucristo todo se cumple a la perfección. Y eso es maravilloso entenderlo, conocerlo. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu misericordia, por tu amor.
por tantas cosas maravillosas que das a nuestras vidas, mi Dios. Aún en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, Señor, ahí está tu amor, tu gracia, tus bendiciones, todo lo que viene de ti, Señor. Eso nos alegra saberlo y nos gusta disfrutarlo, Señor. Y gracias por eso. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que se hagan a la tarea de escuchar la palabra de Dios cada día. ¿Sí? El Señor bendiga sus casas, sus familias. Y no se olviden de bendecir ustedes también a otras personas mandándole esta palabra, estas verdades del Señor que otros necesitan conocerla. Dios les bendiga. Buenos días.